a todos los presentes. Vamos a tener el tiempo de estudio, como siempre. Estamos en la epístola a los Romanos y estamos estudiando el capítulo 14 de Romanos. Pero vamos a poner este tiempo en manos del Señor primero, para que sea Él el que nos hable y que sea de mucha bendición lo que tenga que decirnos. Oramos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, por este alimento que tú nos das a través de tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, y con la guía del Espíritu Santo, podemos oírte, Señor, podemos escucharte y podemos aprender aquello que tú quieres que aprendamos en esta noche, y que escuchemos, Señor, con reverencia y en adoración, Señor, la lección que tú tienes para nosotros. Queremos pedirte por todos aquellos que quisieran estar aquí con nosotros, Señor, y que no pueden por enfermedad, por trabajo, por lo que sea, que tú los animes y los consueles, Señor, y que seas también guardándolos de todo mal. Ahora pedimos tu bendición para este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Oración contestada. Romanos capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Estamos en Romanos 14, Juan Carlos. Vale. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En el versículo 3 dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Este problema que trata Pablo en este pasaje surge del trasfondo de la iglesia primitiva, en la que había una pregunta que inquietaba a los hermanos sobre la moralidad de comer carne. Como sabemos, los judíos tenían sus restricciones en contra de ciertas formas de carne. Por ejemplo, los judíos no comían cerdo, la ternera y el cordero tenían que ser kosher, que significaba seguir estrictamente unas leyes judías, incluso para la forma de matar estos animales. Así que un judío siempre tenía una gran dificultad emocional a la hora de comer carne. En Roma, en
el lugar a donde va dirigida esta carta, a la iglesia en Roma, tenían además el problema añadido si esa carne había sido sacrificada a los ídolos, porque algunos pensaban que si la comían estaban venerando esos ídolos. Otros pues rebatían esto, decían, ¿cómo puede ser eso? La carne es carne. Así que, como ya hemos visto la semana pasada, que también hablamos de este tema, había dos puntos de vista. Y esto generaba un problema en la iglesia. Dos puntos de vista opuestos, pues generaba ese problema, ¿no? Unos decían que estaba bien comer la carne, digamos que era un punto de vista más liberal, y el punto de vista más severo y estrecho, que decía que estaba mal. Este tipo de discusiones se da igualmente en nuestro tiempo más moderno. Todos siempre hemos hablado, muchas veces, especialmente con creyentes que preguntan, porque tienen esa duda, ¿no? ¿Deberías beber vino o cerveza? ¿Deberías ir al cine? ¿Deberías ir a bailar? ¿Puedes trabajar en domingo? Las típicas preguntas que se hacen, ¿no? Hay respuestas en la Biblia que no tienen discusión. Por ejemplo, emborracharse, pues, o cometer adulterio, o cometer inmoralidad, pues en la Biblia está claro que dice que está mal, ¿no? Y de estas cosas, desde luego, ya venimos recibiendo instrucciones desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. De hecho, los cristianos somos exhortados a reprender y a animar y corregir los unos a los otros, y si es necesario, incluso disciplinar, de acuerdo a los modelos presentados en la Biblia. En esas áreas, esto no es juzgar los unos a los otros. Cuando hay que corregir a alguien porque está haciendo algo que es mal testimonio o en contra de las normas que nos explica la Biblia, pues no estamos juzgando, estamos ayudando al crecimiento espiritual de esa persona y a que aprenda a comportarse conforme le agrada a Dios, ¿no? Pero también hay otras cosas que son dejadas como abiertas, ¿no? Para que la propia persona tome su decisión. No encontramos ni un sí ni un no en la Escritura, porque en esas cosas abiertas Dios no lo hace. Es como si Dios quisiera dejarlo a nuestro criterio para ver si lo vamos a hacer o no. Dios espera siempre que estemos basados sobre una profunda convicción, y aquí aparecen dos categorías, que también hemos hablado de ellas el martes pasado: el débil en la fe y el fuerte en la fe. El ejemplo del débil en la fe, que hemos visto en 1 Corintios 8, con respecto a la carne sacrificada a los ídolos, se refiere a las personas que no están seguras de que la fe cristiana les permita hacer ciertas cosas. Si leemos 1 Corintios capítulo 8 y versículo 7, dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Está diciendo que tienen la conciencia débil y se contamina fácilmente. El fuerte en la fe, como vemos, por ejemplo, en el próximo capítulo, en el capítulo 15 de Romanos, versículo 1, que habla del fuerte en la fe,
Dice, así que los que somos fuertes, se refiere a fuertes en la fe, ya maduros en el Señor, con experiencia, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El fuerte en la fe no comparte los escrúpulos de los débiles en la fe y les exhorta, aquí Pablo, a que los reciban. Capítulo 15, versículo 7. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Lo que significa más que tolerarlo. Se trata de enseñarle. Y enseñarle no solo con la escritura, sino también con el ejemplo. Por eso dice que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos en el sentido de tener más orgullo porque sé más o porque sea más fuerte en la fe, y colaborar en la formación de los más débiles para que se fortalezcan en estos puntos que estamos tratando y que generaban problemas de conciencia para los que no sabían. Esta carne está ofrecida a los ídolos, significa que si yo como esta carne estoy adorando esos ídolos, y no era el caso, porque sabemos que la carne es carne, ¿no? Pero claro, cuando se hace una cosa que afecta a la conciencia del débil, delante de él no debemos hacerla, y sí explicarle las cosas para que no tenga ese problema de conciencia y sepa cómo actuar conforme a la Escritura. Pero volviendo al pasaje que nos toca hoy, vemos que tiene amonestación para unos, para los fuertes, y para otros, para los débiles. Versículo 3 decía que el que come no menosprecie al que no come. O sea, el fuerte, el que se considera fuerte para comer liberalmente sin problema ninguno, que no menosprecie al que no lo hace. Y el que no lo hace, que no juzgue al que lo hace, porque Dios lo ha recibido. Prácticamente desde este versículo 3 hasta el versículo 12 hay una crítica a la actitud del débil, y del 13 en adelante se dirige a los fuertes en la fe. El fuerte en la fe es el cristiano que entiende la verdad claramente, mientras que los que todavía no la entienden son más débiles, todavía están intentando ganarse una buena relación con Dios y todavía no han aceptado el camino de la gracia. Piensan que de alguna manera, haciendo su esfuerzo para hacer el bien, van a recibir bendición del Señor, porque no conocen todavía lo que cubre la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras, ¿no? Pablo precisamente señala las actitudes naturales que cada grupo tendría con el otro, que deben ser evitadas si vamos a aceptarnos los unos a los otros, como él dice. Primero, prohíbe a los fuertes menospreciar a los débiles. Había cosas que por tradición afectaban a la conciencia de los débiles y debían ser evitadas por los fuertes. Volvemos a 1 Corintios 8 y leemos en el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es lo que he dicho antes. Mirad en fe. En fe. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Fijaros que el problema entre los dos grupos no es cuestión de doctrina, sino de opiniones. Y lo que está diciendo este texto, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, es lo que he dicho antes. Si, por ejemplo, yo tengo la costumbre de tomar una copa de vino con la comida, ¿no? Entonces, si está un hermano que
es más débil en la fe, que tiene problemas de conciencia y lo pasa mal, porque yo vaya a tomar una copa de vino con la comida, pues lo que voy a tomar, un vaso de agua. ¿Con el vaso de agua estás tranquilo? Pues yo también, y no pasa absolutamente nada. Se trata de que mi libertad en el Señor, que entiendo que no pasa nada, pues no venga a ser un problema para el que todavía no lo entiende, Porque ¿no? un vaso de vino no es ser uno alcohólico. Claro que no. Pero hay personas que piensan que como cristianos no podemos tomar ni un vaso de vino, ¿no? Y creo que fue el jueves pasado que ya puse el ejemplo de mi padre, ¿no? Que nunca tomaba nada, Sí. más bien tomaba leche y tomaba agua, y le dio como una especie de ataque aquí en el rostro, se le torció toda la cara y se le torció la boca, y cuando los médicos lo trataron le preguntaron qué tomaba con las comidas o qué bebía, y mi padre bebía mucha leche. Y dice, bueno, pues el exceso de leche no es bueno, y está bien que bebas leche, está bien que bebas agua, pero a partir de ahora vas a tomar una copa de vino con cada comida. O sea, con la comida, no con Y la es que cena, el sino vino con es la un comida. fermento maravilloso. Y nunca más volvió a tener un ataque de esos, un ataque, Claro. no sé cómo le llaman, un ataque facial o no sé qué. Bueno, el caso Como que se- tomarse una sidra Pero- maravillosa. Pero es lo que hablamos. Por ejemplo, hay culturas, como pasaba con los ecuatorianos cuando empezaron a venir a España, que si nos oían hablar de tomar una copa de vino, pues se escandalizaban. Decían, ¿pero cómo un cristiano puede tomar? Y entonces tuvimos que entender su cultura porque, según me explicaba José Emiliano, dice es que allí en Ecuador hay mucha gente alcohólica. Entonces, en el momento que hablan algo de tomar, pues se escandalizan porque un cristiano no puede tomar. Claro, tomar para ellos es emborracharse, o beber mucho, ¿no? Perderse de tomar. Y entonces lo que hicimos pues fue moderarnos en ese sentido, decir, bueno, no os preocupéis que nosotros no estamos alcoholizados ni estamos promocionando el alcohol, ni mucho menos, ¿no? Sabemos que si tomamos una copa de vino a la comida no pasa absolutamente nada, y es sano, o por lo menos yo lo prefiero antes que el agua, no porque Sí. no beba agua, que yo bebo mucha agua, Es pero que con la no es comida sano. me sienta fatal. ¿Es verdad? Y entonces tuvimos que explicarles que lo que hacíamos era moderado, ¿no? Que no se trataba de ponerse pipis a la hora de comer ni nada de eso. Entonces es muy importante ese texto en ese sentido, ¿no? 8-9 de 1 de Corintios. Mirad que esta libertad vuestra, o sea, la libertad y el conocimiento que podamos tener, que no haga daño a alguien que todavía no tenga ese conocimiento. Claro, seguro. El problema que les del vino hace es daño. que cuando te tomas la primera copa, te toma la segunda. Ahí ya es cuando viene el problema. Exacto, exacto. Pero yo, por ejemplo, tengo tanta costumbre de tomar una copa de vino que si llego a tomar una segunda ya me sienta mal. Claro, ya, Ya que no, María, no, ya no es lo mismo, me, claro. no me va bien. No es lo mismo. Me Sí, revuelve ya le mucho el afecta la estómago, cabeza. tengo un freno ahí. Pero es un ejemplo que pongo, ¿no? Para que, y que hablo del vino como si hablo de otra cosa. Si aquí tuviéramos los remedios que le ofrecieran carne sacrificada para homenajear a la Virgen, yo sabría que esa carne era un buen churrasco y me puedo tomar un filete de esa carne. Pero si alguien me ve y me dice, ¿cómo es que comes esa carne ofrecida a la Virgen? Que eso es un ídolo, pues entonces diría, ¿te afecta que la tome? No la voy a tomar. Me voy a otro sitio y me tomo un filete a la plancha. Que Esa es la de idea, otra ¿no? manera. Sí. Entonces, comentaba eso, que primero amonesta a los débiles, a los fuertes, para que no menosprecien al más débil, y después amonesta a los débiles. Dice, el que no come, no juzgue al que come. Sí, Que no juzgue. ¿Por qué? Porque dice el texto, versículo 3 del capítulo 14, porque Dios le ha recibido o le ha aceptado, que es lo mismo, ¿no? Sí. Yo creo que la amonestación vale para los dos grupos. Debéis de acogeros entre vosotros porque Dios nos ha escogido y nos ha aceptado.
En segundo lugar, Pablo recuerda que el único juez es Dios. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es como si Pablo dijese: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Esa persona no es tu siervo. Deja que su amo, en este caso Jesucristo, juzgue si está actuando correctamente o no. Y en tercer lugar, versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, tenemos que considerar nuestro comportamiento con cuidado. Primero, a la luz de la Biblia. Si dice algo de esa práctica, si nos da libertad o no nos da libertad para hacer esa cosa. Alguien me comentaba el otro día, creo que era José, que decía que Pablo recomendaba, ¿no? El ejemplo del vino, pues recomendaba tomar a no sé quién era, a Timoteo. Tomar un poco de vino por culpa de sus malestares. De su estómago. De su estómago, ahí está. Así que primero a la luz de la Biblia. Si la Biblia dice algo o no dice nada. Si nos da libertad o no. Tenemos una herramienta. Siempre orar. Si tenemos alguna duda sobre alguna actitud que podamos tener o no, podemos preguntarle al Señor. Especialmente los más jóvenes en la fe pueden tener más dudas, pero también, como explicaba Paqui el otro día, los más débiles en la fe, que todavía no han avanzado ni han madurado en la fe, pueden tener dudas. Tenemos la oración como una herramienta que Dios muchas veces contesta a través de sus siervos, ¿no? Muchas veces he tenido dudas, he tenido problemas y siempre había un siervo dispuesto. Al principio era Salvador, que era mi enlace con el cielo, y entonces él me explicaba y me enseñaba las muchas dudas que yo tenía al principio. Pero igual que está el Salvador, pueden estar otros dispuestos siempre a enseñar o a responder a los problemas que nos pueda dar a nuestra conciencia el no saber cómo actuar ante algo, ¿no? Y en cuarto lugar, tenemos que actuar muchas veces también según nuestra conciencia. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, ¿no? Aquí Pablo nos da una idea de cómo considerar detenidamente si algo se puede hacer o no. Antes de hacer nada, podemos preguntarnos: ¿puedo hacer esto delante de Cristo? ¿Puedo hacerlo mirándolo a los ojos? ¿Le estoy dando la gloria con lo que hago? Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Los versículos 9 al 13 son un reto para los que juzgan en su debilidad de fe o menosprecian en su condición de fuertes. Los resumo así. Por los méritos de Jesús, todos somos hermanos. ¿Cómo podemos rechazar o menospreciar a un hermano por el que también murió Jesús? ¿Cómo podemos ponernos en el sitio de Jesús para juzgar cuando nosotros mismos vamos a estar de pie ante Él para ser juzgados? Cada uno debemos enfocarnos en nuestra propia conducta en vez de enfocarnos tanto en la de los demás. En resumen, tenemos que aceptar a los que el Señor ha aceptado por el Evangelio. No debemos condenar a ninguno para quien ahora
ya no hay condenación. Debemos asegurarnos de que nuestras conciencias funcionan de acuerdo a la libertad del Evangelio y de que estamos viviendo según el Evangelio. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén, que la bendiga. Y voy a cortar aquí.